en esta gran jornada. Comprendamos que todos somos viajeros en esta gran nave que está en la tierra. Imploramos tu asistencia, que fortalezcas a nuestro hermano Libro, desde muchos años más de vida, siga visitándonos para poder con un mensaje de paz. En el nombre de Jesús, vamos a recibir este mensaje para Cristo, que nos trae de ustedes que son nuestros hermanos. Muchísimas gracias, hermano Ramiro, por esa oración tan sentida y tan hermosa. Que nutre nuestros corazones con sentimientos buenos, que son los que más necesitamos en estos momentos de confusión y de crisis para nosotros. Estábamos en una televisora en Maracaibo que nos ha prestado muy buen servicio y haciendo un programa con la doctora Clarisa Casal, ella nos dijo: necesitamos algo bueno para la Navidad, porque este programa lo vamos a pasar en diciembre. Y entonces llegó la inspiración de hacer Jesús siempre, siempre Jesús, los retos de ser cristiano hoy. Y ese programa fue pasado en numerosas oportunidades en aquella ciudad que es la segunda en importancia en Venezuela. Y tuvo mucho éxito. La gente lo volvía a pedir. Después pasamos ese programa conjuntamente con otros 3 más que hemos grabado y que permanecen todavía en nuestro sitio en internet. Y la verdad es que durante 2011 estos programas fueron descargados por más de 14.000 personas. Y de los 4 programas que hicimos, lógicamente, Jesús siempre, siempre Jesús, los retos de ser cristianos hoy, fue el más visto. Por eso estábamos elaborando el programa para Guatemala y para México. Y se nos ocurrió incluir este tema entre los 14 que propusimos para esta gira. He ahí la génesis de esta idea. O el génesis de esta idea. Bien. Jesús es un personaje admirable. Las últimas noticias que tenemos de él nos indican que no solo es el comandante o director administrativo de este mundo tierra, sino que su poderío administrativo y organizativo alcanza a la dirección misma de esta galaxia. He ahí la importancia del personaje. Conocemos a Jesús referencialmente por algunos de los pasajes que aparecen en los 4 evangelios. Y hay también referencias a él en los evangelios apócrifos. Y hay algunos escritos importantes, por ejemplo, una carta del senador Publio Lentulus a Tiberio César, donde hace un esquema de la personalidad de Jesús. Y nos dice, entre otras cosas,
que el Señor andaba por el mundo caminando descalzo. Esto nos llama a reflexión. ¿Por qué el Señor caminaba descalzo? Creo que hay dos razones fundamentales. La primera es que Él siempre se identificó con los más pobres y no buscó para sí otras comodidades que aquellas mínimas que le permitirían desarrollar su misión, cumpliendo así con su destino admirable. Pero hay otra razón más. Nosotros somos seres humanos encarnados que andamos caminando sobre la tierra. Y le hemos dado la espalda a muchas cosas importantes en esta vida. Entre ellas que la tierra emite unas energías. Y esas energías que sirven para nutrir nuestro cuerpo espirituales e incluso el cuerpo orgánico material, nosotros impedimos que lleguen a nuestro cuerpo porque usamos calzados de goma. Los calzados de goma son aislantes casi perfectos. Por eso es que muchos de nosotros, cuando andamos por la calle y llegamos a la casa y nos sacamos los zapatos y caminamos un poquito descalzos en el suelo, sentimos un alivio inmenso, porque al salirnos de los zapatos ya nos cargamos energéticamente. Pienso yo que podría ser otra de las razones también importantes. Pero hay algo más en este personaje tan especial y tan único. Hablábamos hace un momento del enorme poderío que tiene, pero cuando en dada ocasión unos discípulos quieren permanecer junto a Él y que sean colocados uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, Él les responde más o menos así: las aves del cielo tienen sus nidos, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Interesante planteamiento, porque estamos cerca de un ser que no exagera, que no miente, que sabe que tiene un poder de expresión que será captado por los medios que escribieron después el Evangelio para transmitirnos sus verdades. Y este planteamiento a mí me parece muy importante, porque significa toda una experiencia de vida. El Señor vivió entre nosotros con todo ese poder de una forma tan sencilla y tan básica que es admirable. El hombre no tiene ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza, porque en el desierto de arena de algunas zonas es muy difícil encontrar piedras. Pero también tiene un significado mayor. ¿Cómo vas a usar una piedra para recostar la cabeza? Si el Señor hubiera dicho: no tengo una almohada para recostar la cabeza, pero no tengo una piedra. Es una forma bastante dura. Vamos a esperar que las dos hadas terminen de hablar para que... Bastante dura, es una expresión bastante dura para un hombre. Y quiere mostrar que aún en esas condiciones sumamente adversas es posible llevar una vida grande.
Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a quejarnos mucho. Nos quejamos de todo. Si hace sol, porque hace sol. Si llueve, porque llueve. Si hay nubes, porque hay nubes. Así transcurre nuestra vida. Si tenemos dificultades, porque tenemos dificultades. Y las dificultades las tenemos y las vamos a tener siempre. Porque las dificultades honran al hombre y lo aceran, lo templan para la vida. Quizás Jesús no quiso decir esto en su ejemplo. Es precioso incluso. Las aves en el cielo tienen sus nidos. Las zorras su guarida. Pero él no tiene hogar, porque su vida es ambulante. Es una vida de amor al servicio de los demás. Interesante planteamiento. Quisiera destacar también otra cosa, que es un tema digno de ser comentado. Hoy día, en numerosos países, mientras se aprueba el aborto, que es un crimen, un asesinato de la peor especie, se castiga con pena de prisión a quien ponga a trabajar a un menor. Así funcionan las leyes. Si nosotros seguimos a rajatablas ese contexto legal, usted no le puede decir en su casa a un niño, mira, ve pelándome las cebollas, porque eso sería ilegal. Así, a ese punto hemos llegado. ¿Y qué hizo Jesús? Teniendo todo ese poder que mencionábamos antes, Él quiso ser ayudante de carpintero de su papá. He visto por aquí a mi amigo Marco Tulio y a otros muchos hermanos que fabrican tablas. Y hoy día, aunque no tienen tecnología computarizada, porque no les hace falta tampoco, pero de todas maneras sacan las tablas con mucha precisión, en el tamaño, en el ancho y en el largo. Son los adelantos de la época. Pero Marco Antulio, imaginémonos hace 2000 años, sin todas estas herramientas, ¿cómo haría un carpintero para hacerse de un tablón? Es posible que nada más tratar de hacer esto le llevara a lo mejor algunos meses. Y Jesús quiso ser ayudante en la carpintería de su papá. Yo tuve una fábrica de muebles. No puedo decir que fui carpintero, aunque trabajé también algunas veces en las máquinas y conozco un poco por encima, pero no soy carpintero. Fui sí tapicero. Y saben lo que se hace en las fábricas de muebles con los ayudantes. Los ayudantes comienzan su trabajo barriendo la fábrica. Claro, la carpintería no es una fábrica cualquiera. Es una fábrica tan especial que provoca guardar la basura y no botarla por el olor tan sabroso que tiene la madera, sea cedro, sea pino hondureño, sea caoba, sea cualquier madera buena. Da gusto sentir el aroma que tiene la madera de la carpintería. Pero de todas maneras es basura y hay que tirarla. ¿Qué haría Jesús en la carpintería de su padre? ¿Por qué accedió a desarrollar ese oficio? ¿Cuántos años estuvo en él? No sabemos.
Posteriormente, hoy sí sabemos eso, de manera peyorativa, los fariseos lo acusaban de ser el bendito carpintero de Nazaret. ¿Cómo es posible que el carpintero de Nazaret fuera el Mesías? Ellos no entienden esta situación. Pero el hombre fue el Mesías y fue carpintero. Y nosotros hoy, a través del tiempo, estamos observando en esta imagen bendita y noble la grandeza del Señor, que no tiene ningún rubor, ningún empacho, por decirlo así, en descender a ese nivel de ser ayudante de carpintería. Que dicho sea de paso, a mí me gusta mucho. No es lo mismo ser ayudante de una carpintería que ser ayudante de una carnicería o de un matadero. Son dos cosas completamente distintas. Pero, como no tenemos una biografía completa del amigo, tenemos que ir leyendo entre líneas. Tenemos que ir dejando que nuestro pensamiento vaya construyendo. ¿Y construyendo en base a qué? A los pequeños hechos que ya nosotros conocemos. ¿Y qué conocemos aquí? Que el hombre es importante, que el hombre es muy importante, que el hombre es mucho más importante de todo cuanto nosotros nos imaginamos de él. Pero este hombre tan importante desciende a la condición de ayudante de carpintería para dejarnos una lección enorme de humildad. ¿Qué les parece? Otra pequeña historia sobre Jesús. María está en estado de gravidez y tienen que conseguir un establo donde ella vaya a dar a luz. Yo sé lo que es un establo, yo sé lo que es lidiar con los animales, porque cuando estábamos en Canarias, nosotros teníamos nuestro pajero, donde estaban los animales. Y saben una cosa, los animales son ordenados, son limpios, y son más humanos a veces que muchos de nosotros que nos llamamos humanos. Usted acerca a un niño, a un bebé, al lado de un caballo y él hace lo imposible para no pisarlo. A un buey, a una vaca, usted le acerca a un niño, no agrede al niño. Casi todos los animales son respetuosos. Ahora, ¿qué observamos aquí? Porque nuestro pensamiento, como decíamos, escudriña el fondo, busca más allá. Porque tenemos poca información. ¿Qué hubiera pasado en Belén si alguna de aquellas familias que vivían bien allí hubiera visto a María, que está en aquel estado a punto de dar a luz, y le dice: hija, pero tú estás en una etapa en que en cualquier momento vas a alumbrar? ¿Dónde te estás hospedando? No, no tenemos hospedaje. Ven acá, ven a mi casa. Yo te cedo mi cama. Yo te cedo mi cama. Y el Señor hubiera nacido en esa casa. Qué acto de caridad más hermoso. Imagínate. Tendríamos a esa familia hoy en todas las Biblias, en todos los evangelios de todo el mundo. Pero no hubo padre. Nadie sintió piedad de aquel matrimonio. Y la mujer tuvo que dar a luz allí, en un establo. Tengamos calma, paciencia. ¿Ustedes piensan que un establo es lo ideal para dar a luz? Pues no, porque ese establo evidentemente tiene bacterias procedentes de los animales que están allí, no hay abscesia, no hay limpieza.
No hay higiene, o al menos no hay la higiene que se necesitaría para que el parto no corriera peligro. Pero no pasa nada. No pasa nada porque los espíritus que están allí con el Señor se encargaron de acomodar el panorama para que éste naciera sin inconvenientes. Y me llama la atención de manera poderosa otro dato hermoso que me hace sentir así, con un pensamiento lleno de éxtasis y de admiración. Cuando el niño nace, cuando está allí en el pesebre, con el calorcito del aliento de los animales, en ese instante, en las cercanías, están unos pastores cuidando animales. Y a esos pastores que están cuidando animales, se les presentan unos ángeles, unos espíritus revestidos de luz, y cantan una canción de amor inmensa, que dice así: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Qué canto maravilloso. Porque en pocas palabras nos están enseñando esos ángeles una forma admirable de amar a Dios por encima de todas las cosas y de respetar a los hombres como son. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Algunos traductores hicieron mal su trabajo, y en vez de decir así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad, tradujeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Pero no fue así el mensaje, porque lamentablemente en la tierra de aquel tiempo y aún hoy, los hombres de buena voluntad son escasos. Era mejor decir, como salió por sí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, o sea, para con todos los hombres, a pesar de sus miserias, a pesar de su tragedia, a pesar de su ignorancia, a pesar de su maldad. El mensaje que traen los ángeles es grandioso. Segunda historia de Jesús. ¿Les gustó? Vamos a ver si encontramos otra. El niño es atraído en el templo a donde se reúnen los doctores de la ley. Y aquello está lleno de una organización tan aristocrática, religiosamente hablando, que todavía no entendemos muy bien cómo permitieron que el niño discutiera con los grandes rabinos, con los grandes jefes de la iglesia. Y Jesús habla con ellos y los vence con su dialecto, con su lenguaje. Pero él no los atropella, no se identifica, no dice que es hijo de Dios que viene en misión, tan solo les muestra una pequeña parte de su sabiduría. ¿Y cómo nos gustaría hoy, don Víctor, tener escritos esos diálogos en un libro? Sería maravilloso, ¿verdad? Lamentablemente, la historia nos absorbió. Solo sabemos que los padres, despreocupados al principio porque creyeron que su hijo estaba más adelante con uno de ellos y el otro pensó que estaba con la mamá, se dieron cuenta que no estaban con ninguno de los dos y regresaron y lo encuentran en el templo. Y él tiene una respuesta muy buena.
Madre, ¿por qué te preocupas? ¿No ves que, no sabes que tengo que atender a las cosas de Dios? ¿Qué respuesta? Porque muchos aquí en el mundo no estamos atendiendo a las cosas de Dios. Estamos atendiendo a las cosas del mundo. Como nosotros entendemos las cosas del mundo. Y a veces, cuando estamos atendiendo a las cosas del mundo, creemos que estamos sirviendo a Dios. Pero no hay tanto. Tercera historia. Cuarta historia. Están presentando al niño recién nacido y se lo llevan al gran Simeón. Evidentemente el Evangelio no lo dice, pero el hombre es un clarividente. Es un clarividente. Porque él, sin que nadie se lo dijera, él detecta la grandeza del Señor. Y tiene al niño en los brazos. Seguramente lo besa y lo abraza, no sabemos. Pero lo que la historia nos transmite es que él agradeció a Dios y le dijo: gracias, Señor, porque siendo viejo y cercano a la muerte, ha permitido que antes de que yo parta tenga la buena noticia de recibir a tu enviado aquí en mis brazos. Precioso. ¿Cómo descubrió Simeón la grandeza de Jesús? Si para aquel momento María misma no lo sabía. José tampoco. El hombre sabía. El hombre sabía. Y no era intuición. O no era solo intuición. El hombre tenía clarividencia por lo menos. Por eso lo abrazó con aquella ternura y lo identificó en el acto. Ahora, ¿por qué Simeón identifica en el acto a Jesús y los fariseos no? Y los judíos no? Y los levitas no? ¿Cuál es la diferencia? Simeón es un espíritu muy adelantado para su tiempo. Es más, nos pareciera que el hombre está allí hasta fuera de contexto. Porque ¿qué hace un clarividente allí, en aquella Jerusalén de entonces? No hay ni siquiera un rastro de sus hechos, porque si el hombre es clarividente, debió haber dejado atrás una larga estela de hechos importantes. No sabemos nada de él. El Evangelio es muy escueto en muchas partes. No deje espacio ni siquiera para la imaginación. Usted tiene que urdir, pero lo cierto es que lo recibe y le da gracias al Padre, porque antes de morir pudo tener en sus brazos al Salvador del mundo. Precioso. Hay muchas historias. La historia de la conversión del agua en vino es interesante. Interesante para mí, a lo mejor para ustedes también, porque en mis tiempos a mí me gustaba mucho el vino. Era aficionado a él. Ahora no, ya hace más de 30, 40 años que dejamos ese asunto. Creo que ya ingerimos bastante licor en esta existencia, como para esta y algunas más. Así que dejamos el asunto ahí. Pero María se le acerca en una de las pocas apariciones que hay de María en el Evangelio. Porque María es un espíritu a la altura del Señor, casi, un poco menos. Sin embargo, fíjense en esta grandeza, mis queridas damas, mis queridos caballeros. María mantiene un perfil bajo. María no aparece. María no habla. María solo vive. Vive.
y su vida es su discurso. Si ustedes suman todas las palabras que dice María, creo que cabrían en un par de páginas en el Evangelio, como mucho. Pero cuando María habla, dice mucho. Y cuando María guarda silencio, pareciera que su lenguaje es atronador y que habla no solo para entonces, sino para nosotros. La escena del vino ya ustedes la conocen, pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es la actitud de esta noble mujer. Pierde a su hijo, al hijo que tanto ama. Es recogida momentáneamente por unos familiares de segunda o tercera categoría, posiblemente unos primos. Ella se queda allí en Jerusalén, esperando a que Juan la recoja para vivir junto con ella. En dado momento, y cumplir así la sugerencia, la indicación de Jesús, cuando les dijo: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Estamos hablando de Juan el Evangelista, el que después sería Francisco de Asís, el que después sería el primer nombre que aparece firmando prolegómenos, o sea, fundador del espiritismo cristiano. Ese es el hombre. Este hombre recoge a María. María ha perdido a su hijo más preciado. No sabemos qué es de los otros hijos, porque Jesús tuvo hermanos. Porque dice el Evangelio en cierta oportunidad: ahí están tu madre y tus hermanos que te vienen a buscar. Pero ¿por qué esos hermanos no se ocupan de María? No sabemos, aunque nos parece natural, teniendo en cuenta la dureza de corazón de mucha gente. Pero no es esto lo que nos llama la atención. Nos llama la atención que en dado momento Juan, el que sería después Juan Evangelista, que escribió el Evangelio según San Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, este Juan pasa recogiendo a María y se la llevan a Éfeso. Estamos hablando de una mujer, repito, que perdió a su hijo, que debería estar amargada, que debería estar llorando, que debería estar hasta con depresiones si ella fuera una persona normal. Sin embargo, María llega a Éfeso y allí consigue en donación una casita pobre de piedras. ¿Y qué hace nuestra María? Nuestra María se pone a atender a las personas que la buscan. Porque la fama se corre por toda la región. Ella es la madre de Jesús. La gente la va a buscar. Ella tiene poderes para curar a las personas. Y durante 35 años, esta señora atiende a todos cuantos la buscan y los ayuda. Imagínense, María muere bastante anciana y está trabajando durante 35 años en Éfeso, en una casita que todavía existe hoy y cuya fotografía nosotros publicamos en alguna anual. Ella ayuda a todas las mujeres y a todos los hombres que van allá a buscar. Y cuenta la historia que un día, ya ella está vieja, está anciana y está sin condiciones, no tiene prácticamente comida en la casa porque toda la ha repartido, y en eso se presenta un mendigo que le dice: mujer, vengo para que me des de comer. Ella siente algo especial en aquella voz, pero no reconoce al mendigo. Pero mira su despensa
y su despensa está casi vacía. Apenas una hogaza de pan y algún aceite. Y le ofrece eso al mendigo. Pero el mendigo la abraza y le dice: no me reconoces, madre. Yo soy Jesús y vine por ti para conducirte al mundo espiritual. Precioso. Un poema, un lindo poema de amor. 35 años trabajando con los más pobres, entre los pobres. ¿Aguantan otra historia de Jesús o de María? El Señor un día, cansado de esas pequeñas disputas que hay, incluso en el colegio apostólico, donde todavía los hermanos no aprenden su doctrina, porque la doctrina de Jesús es una doctrina de servicio. La doctrina de Jesús es una doctrina de entrega. El cristiano ha de ser un servidor de la humanidad bajo las órdenes y la dirección de Jesús. Y ellos disputan por tonterías. Quieren ser los primeros. Están pensando en que si lo que dice el Señor es cierto, que Él va a desaparecer, entonces, ¿quién va a quedarse al mando? Y quieren ocupar los primeros lugares. Y Él hace dos cosas. Les plantea esta historia, o esta parábola. Les dice: ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve a la mesa? Y ellos le dicen: Señor, evidentemente el que se sienta a la mesa es mucho más importante que el que sirve a la mesa. Y Él les dice: pues yo estoy aquí en medio de ustedes como aquel que sirve a la mesa. Señoras, señores, estamos hablando de Jesús, el ser más perfecto que ha venido aquí al mundo, según nos dicen los miembros del equipo del Espíritu de Verdad, en la 625 del Libro de los Espíritus. Él sirve a la mesa. Pero hay más. Para reafirmar su compromiso con la humildad, en dado momento toma un lebrillo. Un lebrillo, como ustedes saben, es una vasija de barro y lo llena con agua. Y toma un paño y se lo ciñe a la cintura. Y están allí los 12 apóstoles y comienza a lavarles los pies uno por uno. Y cuando Pedro se niega, porque no quiere que el Señor se humille al punto de lavarle los pies, y le dice: Señor, yo no quiero que me lave los pies. Jesús le responde: si no me lavas los pies, entonces no tienes parte conmigo. Tienes que alejarte, dejar de formar parte de ese equipo. Y entonces Pedro reacciona y le dice: Señor, si es así, no solo me lavas los pies, sino, si quieres también, lávame la cabeza y el cuerpo. Y Jesús nos deja esa hermosa lección de humildad. Porque imaginémonos hoy, nosotros espiritistas, seguidores del Señor, supuestamente tratando de revivir aquella grandeza del cristianismo primitivo, que después prácticamente se apagó. ¿Seríamos capaces de lavar los pies de los hermanos que llegan al centro espírita? ¿Y si esos pies estuviesen infectados por alguna herida? ¿Los lavaríamos? ¿Con nuestras manos? ¿Con un lebrillo? No dice la Biblia si había un poquito de jabón. Quizá. ¿Y qué clase de jabón sería ese? No sería como estos modernos jabones que tenemos ahora, olorosos. Serían rústicos, quizá de cebo, quizá de sosa. ¿Quién sabe? ¿Tendría jabón el Señor cuando lavó los pies de los apóstoles?
quizá o no. Pero eso no es importante. Lo importante es la grandeza del momento, la grandeza del instante, la belleza de un hombre con todo ese poder espiritual. Y desciende a lavarle los pies a los apóstoles. Queremos decir, sin que nuestros hermanos apóstoles se ofendan, que en aquella época la higiene no es como es ahora. Nos imaginamos cómo estarían los pies de nuestros hermanos después de andar caminando leguas y leguas por esos caminos llenos de tierra. Pero esto, a fin de cuentas, es irrelevante, porque lo que nosotros vemos detrás de toda esta hermosa historia es una lucha frontal contra el orgullo humano que nos hace sentir superiores a los demás de una forma absurda y completamente innecesaria. El Señor continúa lavando los pies de sus discípulos hasta el día de hoy. ¿Les gustó esta historia? Ya todos la saben. Vamos a ver si me acuerdo de otro. Esta historia tiene un ribete personal. Los hermanos de Brasil querían que yo me hiciera cargo de la distribución del libro espírita por todos los países de habla hispana. Yo no me sentía con capacidad para llevar a cabo esa enorme tarea. Campesino de origen, sin tener cómo estudiar, apenas pude hacer de manera incompleta y parcial el primer año de bachillerato. Y los hermanos me estaban pidiendo que desarrollara una actividad propia de un escritor, de un académico, de un profesor, de alguien con talento literario. Y me la dan a mí. Hablo con nuestro Francisco Cándido Javier y él me dice: sí, usted está preparado para llevar a cabo esta tarea, solo va a necesitar de paciencia, de paciencia, de mucha paciencia, de paciencia hasta con usted mismo. Fue el mensaje del chico. No pasa un día, Marco, sin que me olvide, sin que recuerde este consejo del chico Javier. Pero yo estaba de todas maneras intranquilo. No estaba seguro de lo que estaba haciendo, como estoy ahora. Nos encontrábamos en Panamá, en el centro de la doctora María de la Gracia Dender, y le planteo a ella la situación y me dice: vamos al centro espírita, quizá ya vamos a encontrar la respuesta. Llegamos al centro espírita y ella estaba estudiando el libro Camino, Verdad y Vida. Ábrelo al azar, me dijo. Yo lo abro al azar y sale el capítulo 97. Creo que es ese número. Y en ese capítulo 97, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, yo te amo. Y entonces Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿realmente tú me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y vuelve Jesús a la carga: ¿seguro, Pedro, que realmente tú me amas? Y Pedro responde: Señor, tú conoces la verdad, no tienes más que leer mis pensamientos y sentimientos. Entonces el Señor le dice: entonces, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Qué belleza de enseñanza. Qué belleza de enseñanza. Porque todos nosotros, en la visión del Señor, somos el rebaño de hermanos que estamos aquí luchando contra nuestras imperfecciones, contra nuestras fallas,
Y Jesús es el pastor que vela por las ovejas, que abandona el rebaño para buscar a aquella oveja que se le perdió. Y ese es el consejo que le da Pedro. Y agrega Emmanuel en ese capítulo brillante, en un libro extraordinario que hemos estado distribuyendo hoy. Camino, verdad y vida. Comenta Emmanuel. Jesús no le pregunta a Pedro qué título tiene. Jesús no le pregunta a Pedro si la familia lo deja, si él quiere. Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Porque cualquier empresa en este campo del cristianismo redivivo que usted quiera desarrollar, si usted tiene suficiente amor, esa es la materia prima que va a sostener el trabajo que usted va a realizar. Muchos hermanos, cuando uno les dice, ¿por qué ustedes no desarrollan un plan para darle comida a los pobres? Responden, no tenemos dinero. ¿Por qué ustedes no desarrollan un plan que ayude en la alfabetización de los niños huérfanos? No tenemos dinero. Y así se van escudando en eso de que no hay dinero. Pues la experiencia nos dice a nosotros que el problema no es de dinero. Lo que no tienen estos hermanos no es falta de dinero. Lo que no tienen es amor. Porque si tuviesen amor en cantidad suficiente, el dinero aparecería. Porque a veces se hacen maravillas con pequeñas cosas. Y tenemos un ejemplo de esto que puede ilustrar muy bien la aseveración de Jesús, aunque esta aseveración no necesitaría ser ilustrada. Pero tenemos que complacer a nuestro público con algunas historias para que no se nos duerman, porque aquí y allí vemos algunas personas que creo que vamos a tener que hablar de sexo para que se despierten. Pero bueno, de momento vamos a seguir con Jesús. Estamos en presencia de un personaje inaudito. Nosotros hoy todavía nos admiramos de que de sus manos y de su corazón saliera suficiente energía para curar a tantos ciegos, a tantos enfermos, a tantos poseídos u obsesos como él curó. Y nos parece admirable todo esto, pero nos parece admirable ¿por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces admiramos que alguien la tenga y que la realice y que no cobre. Ahora, para un espíritu como Jesús, tener esos poderes o desarrollar esos poderes que él desarrolló es algo muy normal. Jesús es prendido, es puesto preso en el huerto de los olivos. Viene allí un grupo de soldados y le detiene. Apenas Pedro reacciona y saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados, y Jesús se la vuelve a pegar como lo más natural del mundo. Bueno, yo les digo hoy, queridos hermanos, que esas curaciones que Jesús hizo, que esos milagros, entre comillas, que él realizó, son nada para un hombre como él. Porque si en ese momento que viene esa tropa a prenderlo, él hubiera querido reaccionar con solo mover el dedo pequeño, el dedo meñique, con la fuerza de su magnetismo, él hubiera neutralizado el avance de esa gente, los hubiera puesto a dormir y él se hubiera escapado. La prisión de Jesús se llevó a cabo por la anuencia de él, porque él tenía capacidad no solo para defenderse, sino para neutralizar toda la tropa que Tiberio César tenía destacada en Palestina para la época. Mas él no quiso usar su poder. Él usó su magnetismo. Jesús no se defendió,
Él quería pasar por ese sacrificio que continúa siendo para nosotros hoy todavía un enigma y un misterio, pero que le dio una grandiosidad y una majestad enorme a su mensaje por la autenticidad que le entregó. Lamentablemente, como decía, no son muchas las cosas, no son muchas las informaciones que tenemos. Y algunas de estas informaciones que tenemos sabemos que han sido cuando menos retocadas para adaptarlas a las necesidades políticas de algunos que han querido alar la brasa para sus sardinas con intereses personales. Y Jesús no deja espacio para eso. Se encuentra en Roma una carta de Publio Lentulus, el mismo que aparece biografiado en un libro que lamentablemente ustedes no han leído, que se llama Hace 2000 años. Y se encuentra biografiada también, publicada también esa carta en algún anuario, no recuerdo cuál. Y en ella Publio Lentulus hace un retrato de Jesús. Habla de su cabello dividido por la mitad, que llega a los hombros, de la frescura que hay en su espíritu, de cómo muchos se asustan con solo tenerlo cerca, especialmente, pienso yo, aquellos que tienen la conciencia negra. Pero el Señor es jovial. Dice que algunos lo ven llorar, pocos lo ven reír, pero Él camina descalzo. Ya antes explicábamos esto. Él camina descalzo. ¿Qué simbolismo? En una época en que los príncipes y los reyes se visten de púrpura, en que tienen a tantos súbditos que no saben qué hacer con ellos, Jesús camina solo y anda descalzo. Recientemente tuvimos la oportunidad de leer en un libro un artículo interesante sobre la vida de Jesús, un libro mediúnico que lamentablemente todavía no está vertido al español. Y dice el autor, porque en el mundo espiritual sí que se conoce más sobre la vida de Jesús que en la tierra, porque hay más información, hay la información veraz. Y los apóstoles iban caminando tras Jesús y comían muchas veces lo que encontraban, en árboles frutales salvajes que no tenían